La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Ya nos acompaña en este espacio el licenciado Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de Equipor. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante saber cuáles son los nuevos requisitos para viajar a Ecuador y a Galápagos por parte de los turistas que vienen a nuestro país. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Quisiéramos saber cuáles son precisamente estos requisitos que se deben cumplir para ingresar al territorio ecuatoriano. Bienvenido. Sí, muy buenas noches y muchísimas gracias por este espacio. Efectivamente, pues el COE Nacional nos comunicó que ya a partir de las 0 horas de este 23 de octubre, es decir, la medianoche para cambiar de hoy a mañana, rigen nuevos requisitos para ingresar al país. Recordemos que para ingresar al país se lo podía hacer para mayores de 16 años con prueba PCR negativa o con certificado de vacunación con las dosis completas. Pero los menores de 16 años, las personas de entre 2 años y 16 años, tenían que obligatoriamente presentar una prueba PCR negativa. A ellos no se les admitía el carnet de vacunación. Una vez que ya en el Ecuador existe una población importante también de menores de 16 años con la vacuna, pues ya el COE Nacional ha decidido cambiar estos requisitos para permitir que todas las personas mayores de 2 años de edad puedan ingresar al país, ya sea con carnet de vacunación con las dosis completas o con la prueba PCR. Recordemos que la prueba PCR debe haber sido tomada dentro de las 72 horas previas al viaje y que el carnet de vacunación debe tener una vigencia de al menos 14 días posteriores a la colocación de la segunda dosis. Es decir, que son habilitantes para ingresar al país tanto el certificado de vacunación como una prueba PCR 72 horas antes. Efectivamente, puede ser cualquiera de estos dos requisitos. No son los dos juntos, sino cualquiera de los dos. O la prueba o el certificado de vacunación. ¿Hay alguna observación en cuanto también a ecuatorianos que deseen ingresar a las Islas Galápagos y que se hayan vacunado en el extranjero, o se acepta también esta vacunación en el extranjero? En general, pues los requisitos que rigen en el país no tienen ningún tipo de restricción del tipo de vacuna, al menos no se ha comunicado de esa manera a los aeropuertos ni a las autoridades sanitarias que están brindando el servicio de control en los aeropuertos. Entonces entendemos que son todas las vacunas las que están autorizadas para que las personas puedan viajar desde el extranjero al Ecuador, y por supuesto también de quienes quieren viajar a las Islas Galápagos. Para las Islas Galápagos, efectivamente, como ustedes señalaban bien al inicio de la noticia, pues ya se puede también presentar las vacunas. Solo se permitía ingresar con pruebas PCR, ahora ya se permite también certificados de vacunación. Recordemos que también existe un sistema y un procedimiento para validar las vacunas recibidas en el extranjero y poder hacer que ya sean, digamos, aceptadas o homologadas dentro del país por las autoridades sanitarias, que pues ya emitirán un certificado de vacunación oficial del Ecuador. Ese proceso se puede hacer en los sitios web del Ministerio de Salud Pública relativo a lo que tiene que ver con vacunación. Bueno, ustedes han conversado con las aerolíneas respectivas para que al momento de abordar solamente ingresen personas que se encuentren con el carnet de vacunación o con la PCR. ¿No se podrá dejar abordar a ninguna otra persona o alguna persona que no tenga estos documentos de validez para poder ingresar al territorio ecuatoriano? Efectivamente, esa es una puntualización muy importante, puesto que los encargados de hacer el primer filtro de control de que se tengan los requisitos adecuados son las aerolíneas en los puntos de embarque. Cuando hablamos de venir al Ecuador, pues es en el respectivo aeropuerto donde la persona que va a viajar al Ecuador como destino final va a embarcar. Ahí la aerolínea tiene que hacer el control documental y tiene que asegurarse de que quienes van a subir al avión tengan los documentos en regla, sea el carnet de vacunación o sea la prueba PCR negativa. También recordemos que hay que llenar un formulario impreso con la declaración de salud del viajero, eso también debe presentarse.
Ese documento, en muchos de los casos, los entrega la propia aerolínea al momento del viaje, pero tiene que ser presentado el momento de pasar por migración aquí en Ecuador. ¿Qué sucede si se sorprende dentro de los chequeos que ustedes realizan dentro de migración, con el personal de apoyo que ustedes tienen en esa área? ¿Alguna persona presenta pues una alteración en cuanto a la temperatura? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál es el procedimiento que realizan en ese momento? Bueno, recordemos que para ingresar ya a las áreas de migración, todos los pasajeros deben pasar por cámaras infrarrojas, cámaras térmicas que detectan la temperatura del viajero. También, obviamente, pues se pueden controlar otros síntomas asociados por parte del personal que se encuentra en el aeropuerto, que es personal del Ministerio de Salud Pública. Inmediatamente, pues, si es que se logra identificar algún pasajero que presente algún tipo de sintomatología relacionada con COVID-19, pues inmediatamente esa persona es aislada y se le practica por parte del ministerio las pruebas correspondientes, que entiendo que son en este momento pruebas de antígeno, a fin de poder determinar si la persona tiene o no COVID-19. En caso de que sea positivo el resultado, pues ya el Ministerio de Salud Pública se hace cargo directamente de ese pasajero para ponerlo en aislamiento y, por supuesto, hacer los monitoreos respectivos, los cercos epidemiológicos, etcétera. Si la persona no presenta ningún tipo de resultado positivo, más bien el resultado es negativo, pues entendemos que puede ingresar libremente al territorio ecuatoriano. ¿Qué medidas está exigiendo el archipiélago actualmente, Luis? Bueno, para ingresar a Galápagos, hasta el día de hoy, pues, lo que se exigía únicamente era la prueba PCR. Toda persona que tenía que ingresar a Galápagos debía presentar una prueba PCR negativa tomada dentro de las 72 horas previas al viaje. Además, obviamente, tienen que presentar la tarjeta de control de tránsito emitido por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. ¿Dónde la adquieren esta tarjeta de control? Para que tengan claro. ¿Dónde se adquiere esta tarjeta de control? Bueno, esto también, no olvidemos que existe unas dependencias del Consejo de Gobierno de Galápagos en el propio aeropuerto de Quito, en el caso de nuestra ciudad, y las personas lo obtienen ahí. Obtienen ese carnet, esa tarjeta de control de tránsito ahí, y este es un requisito que siempre se ha solicitado para viajar a Galápagos. No es un requisito nuevo, es un requisito que tiene que ver con el control de los visitantes a Galápagos por su estatus de zona de área protegida, etcétera. Pero también, además, el cambio que vamos a tener a partir de las 0 horas de mañana, a la medianoche de entre hoy y mañana, es que ya las personas van a poder también presentar o ingresar a Galápagos presentando el carnet de vacunación, no solamente como requisito único la prueba PCR. Bueno, las medidas, le preguntaba a Luis sobre qué se está estableciendo dentro del archipiélago. Por ejemplo, el distanciamiento, aún se mantiene el tema del uso de las mascarillas, aún si estamos en espacios públicos. ¿Qué es lo que está determinando el archipiélago? Bueno, el archipiélago ya tiene sus propios controles, pero entendemos nosotros que son los mismos que se aplican para todo el país. Esa parte ya no depende tanto del aeropuerto, sino del propio Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Sin embargo, lo que sí conocemos es un poco lo que rige para todo el país. Es obligatorio el uso de mascarillas y es, por supuesto, también importante mantener todas las medidas relacionadas con distanciamiento social y el control de aforos que tienen todos los establecimientos que dan servicio, no solo en Galápagos, sino también en el Ecuador continental. Hasta donde yo conozco no hay una diferenciación o algún tipo de tratamiento especial adicional para quienes deben viajar a Galápagos. Sin embargo, sí es una información que debería darlo oficialmente el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. No hay ningún tipo de diferenciación, por así decirlo, en cuanto a las vacunas, como sucede en otros países. En cuanto al ingreso de extranjeros, se da aval a todas las vacunas, sea Johnson, sea Sinovac, AstraZeneca, CanSino, Pfizer, de los extranjeros que deseen ingresar a nuestro país. No se ha señalado por parte del Ministerio de Salud Pública ni del COE ninguna restricción para algún tipo de vacuna en específico en los lineamientos que han circulado a las autoridades y también a los aeropuertos. Simplemente el lineamiento, el protocolo señala
que la persona debe tener o debe constar en su certificado de vacunación que tiene las dosis completas dependiendo de la vacuna. Si es que es Johnson, pues obviamente una sola dosis. Si es CanSino, una sola dosis. Para los demás tipos de vacunas, Moderna, Pfizer, Sinovac, etcétera, pues 2 dosis. No existe, como digo, hasta el momento ningún tipo de señalización o de restricción para algún tipo de vacuna en particular de lo que se ha circulado hasta ahora. Se viene un feriado extenso la próxima semana. Quienes viajan al extranjero solo deberán presentar el certificado de vacunación o también una PCR quienes viajan a otros países fuera del país. Quienes viajan a otros países no están obligados a presentar ningún tipo de requisito para la salida del país. Pero no olvidemos que lo que sí es importante es que se informen adecuadamente sobre los requisitos que rigen en los puntos de entrada. Si van a viajar a otros países, a Estados Unidos, Europa, a otros países de América Latina, etcétera, pues deben informarse adecuadamente sobre cuáles son los requisitos que esos países están solicitando. El Estado ecuatoriano no solicita ningún tipo de requisito para salir del Ecuador. Pero, por supuesto, como decía y reitero, los países de destino sí, y esa información la pueden obtener los viajeros a través de la propia aerolínea o a través de los consulados y delegaciones diplomáticas de esos países aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias al licenciado Luis Galárraga, gerente de comunicación de Equipor, por darnos a conocer detalles sobre los nuevos requisitos para viajar, por supuesto, a Ecuador y a Galápagos por parte de extranjeros que quieren visitar nuestro país. Luis, muchísimas gracias nuevamente a ti por compartir pues todas las respuestas que necesitábamos saber, por supuesto, sobre todo aún cuando se nos viene un feriado extenso. Muchísimas gracias a ustedes. Una buena noche y un buen fin de semana. Así es, muchísimas gracias.